continuamos con el río. Oye, querido Alex, no sé dónde anda Alex, pero anda por allá atrás. Pero no sé, esta mañana otra vez, no sé si es porque predico de esto, pero amanecí con la del río de Dios otra vez en mi cabeza. Cierran con esa, ¿no? Órale, baja. Gracias, Juan. Gracias. Ok, vamos a. Sí, paz, sí cerramos con eso. Eso. Sentí que Dios me habló. Ok, muy bien. Si no has dicho paz, me confundo. Ok, vamos al versículo 5. Recuerdas que estamos en este pasaje de Ezequiel. Y yo no creo que no necesito leerlo nuevamente. Es un pasaje donde el río, en una visión profética, el profeta ve un río que sale del templo y empieza a crecer a lo largo de una trayectoria. Y cada 1000 codos él empieza a ver cómo el río ha subido de nivel. Y ahora estamos en un tercer nivel. Estamos hablando en el versículo 5. El versículo 5 dice: midió otros 1000 codos y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Alguien diga conmigo: me llega a la cintura. Vamos, dilo de nuevo: a la cintura. Así es que te quiero predicar un poco sobre la cintura. Mi esposa siempre dice que yo termino enseñando aunque predique. Así es que hoy me va a pasar otra vez. Vas a aprender algunas cosas que te van a servir en tu vida cristiana con estos símbolos. ¿Está bien? ¿Qué te parece si oras por mí y yo oro por ti? Padre, gracias por la familia. Gracias por dejarnos estar juntos, estar en casa, bendecir tu nombre. Gracias por cada uno de los ministerios que sirven a ti, pero nos sirven a nosotros, o nos sirven a nosotros para darte la gloria a ti. Bendigo en tu nombre todo lo que nos has dado en casa. Gracias por tu presencia, porque eso es lo que le da sentido a todo. Ahora te ruego que seas tú, Espíritu Santo, el que hables a cada corazón con autoridad, de acuerdo a lo que cada uno necesita. En el nombre de Jesús, amén. Midió otros 1000 codos. Los primeros 1000 codos el agua le había llegado a los tobillos. Es la etapa en la que empezamos en la fe. Alguien diga conmigo: 4 niveles. Y el primer nivel, a los tobillos, les di un mensaje sobre eso. Y ese mensaje hablábamos de tus inicios en la fe, de cómo debes aprender a desarrollar las convicciones correctas en esa etapa de tu vida. Luego hablamos de cómo el agua, otros 1000 codos, subió hasta las rodillas. Y llegando a las rodillas hablamos de la importancia de desarrollar arraigo. En esa etapa es tan importante que cada persona, que cada cristiano no solamente tenga las convicciones, sino alinee su corazón de tal manera que sepa que eso en lo que creyó le regirá el resto de su vida. Y esa etapa es difícil. En casi todas las iglesias, les confieso, hay crisis en esa etapa de las rodillas. Muchas personas creen pero no persisten. No sé si particularmente en México o en este medio latino, pero muchas iglesias en México padecen de ese tema: ganar almas y perderlas. Es decir, comienzan por sus convicciones bien, pero en algún punto empiezan a aflojar y empieza, dice la escritura en Marcos 4, las pruebas y la persecución, se les baja la pila, pierden el primer amor, se desvían, se regresan, etc. Es una etapa complicada para muchos. Pero ahora llegamos a la tercera etapa, y es la etapa donde el río está llegando a la cintura. Tú debes recordar que el río representa la presencia de Dios en tu vida y cómo tu naturaleza está cambiando, cómo estás moviéndote de una naturaleza o de una presencia natural a una presencia sobrenatural, del hombre natural al hombre espiritual. Porque el hombre natural no sabe las cosas del espíritu, tiene que aprenderlas, y eso es un proceso. Tienes que aprender a vivir en el espíritu. Dije que tienes que aprender a vivir en el espíritu. Eso es un tema importantísimo. Una de las crisis que está viviendo la iglesia en la actualidad es tener un montón de creyentes que están en la iglesia pero siguen viviendo naturalmente. Viven sus vidas como si la fe fuera un accesorio más en sus vidas.
No es la regla, no es lo que define todo lo que hacen. Es simplemente un cajoncito más en el que guardan sus cosas espirituales. Pero el Señor Jesucristo no vino para hacer un cajón más en tu vida. Él vino para ser el rey de tu vida. Y eso significa aprender a vivir en el Espíritu. Cuando el agua está a las rodillas, todavía no aprendemos bien, apenas estamos empezando a percibir las cosas del Espíritu. Pero cuando el agua te llega a la cintura, ¿te has metido un agua a una alberca con el agua a la cintura? O ya te das cuenta que estás como en un medio distinto al tuyo. Puedes hacer un bucito, pero nada más un bucito. Significa que puedes aguantar unos segunditos ahí abajo y luego volver a salir a tu medio. Así le pasa a muchos cristianos. Se echan bucitos de vez en cuando en el Espíritu. Ya. Y a veces eso pasa en las iglesias. Pienso que algunos están pensando que el domingo es como para echar bucitos. Voy a nadar un poquito adentro. Ya lo sentí, qué bonito, me salgo a lo mío. Wow. Yo te digo, necesitas aprender a nadar en el Espíritu. Necesitas aprender a estar allí. Mi esposa y yo hemos tenido algunas experiencias en lo espiritual, cuando de pronto estamos en algún lugar y sentimos una carga espiritual fuerte. Y es interesante, van varias veces que nos pasa, gracias a Dios. Significa que andamos conectados los dos en el Espíritu. Y vamos caminando y los dos nos volteamos a ver como diciendo: ¿sentiste? Sí, está pesado aquí. Hay algo aquí en el Espíritu, en el ambiente espiritual, y no es bueno. Y lo percibes. ¿Ok? Y entonces tienes que sentir qué está pasando aquí, por qué está este lugar así. A veces pasa incluso en una iglesia, y no estoy diciendo que tengas don de discernimiento de espíritus, pero si estás conectado con Dios, estás nadando en esa naturaleza, y hay cosas del Espíritu que se perciben espiritualmente. Eso dice la Biblia: las cosas del Espíritu se perciben espiritualmente. Entonces tenemos que aprender a movernos en ese Espíritu. La vida en el Espíritu se desarrolla en 4 fases. Voy a repetírtelo: la vida del Espíritu también se desarrolla en 4 fases, igual que nuestro discipulado. Esas 4 fases yo las enseño constantemente para que entiendas cómo debes moverte en esa atmósfera con Dios. ¿Ok? No estoy hablando de 4 escenarios distintos. Estoy hablando de 4 etapas dentro de un mismo escenario, como si subieras 4 escalones en una escalera. El primero de ellos es fruto. Alguien diga conmigo: el fruto. El segundo es don. Vamos, más fuerte: fruto, don, ministerio y operación. Esas 4 forman parte de una vida en el Espíritu. Es el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, los ministerios que activa el Espíritu y la operación del Espíritu Santo. Cuando tú entiendes este proceso en tu vida cristiana, empiezas a moverte más fácilmente en el Espíritu. Oh, sí. Veo a algunos con cara de what. Eso creo que lo vamos a aprender más en alguna clase de granero. Pero por ahora yo te quiero decir rápidamente de qué se trata. La Biblia habla del fruto en el Espíritu. Y tanto el apóstol Pablo como nuestro Señor enseñó claramente de esto. Ambos enseñaron de esto. Y ellos hablaron del fruto del Espíritu como el desarrollo del carácter cristiano. Tu carácter cristiano está creciendo no en la medida que tú le echas ganas. No es porque tú eres muy disciplinado. No es porque tú nada más haces sacrificios. Ok. Es fruto del. Significa que necesitas ayuda. Y entonces Pablo, cuando describe el fruto del Espíritu, dice: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice: esto es el fruto. Son 9 partes. No son 9 frutos. Es un fruto en 9 partes. ¿Ok? Es uno solo que se está desarrollando en tu vida. Y todos lo sabemos. No siempre andamos con el amor ay, cuánto amo al mundo. La verdad es que a veces dan ganas de darle el zape a más de 3. Y entonces decimos: Señor, ayúdame. Alguien diga: Señor, ayúdame. A veces estás en una circunstancia donde el gozo, no tienes gozo. Y tú tienes que aprender a reconocer en qué áreas de tu vida te cuesta más trabajo andar en el Espíritu. Por ejemplo, si yo digo gozo,
Hay algunos que su temperamento incluso es hasta más feliz, entonces les sale más fácil conectarse. No es lo mismo la felicidad que el gozo, obviamente, pero les cuesta menos trabajo esta parte. Pero hay algunos que, ¿cómo te explico? Que son medio desagrado. Entonces se enojan de todo, todo les desagrada. No volteen a ver a nadie. Solamente estoy diciendo que el gozo te cuesta trabajo. Entonces necesitas en esa área meterte un poquito más al río, porque el Espíritu Santo en ti quiere gobernar eso, quiere ayudarte a gobernar eso. Esto es lo que es el fruto del Espíritu. Es el fruto del Espíritu, significa que no es algo natural en ti. Ahora eso se va desarrollando conforme vamos avanzando en nuestra relación con Dios. Y cuando el agua llega a la cintura, debe ser algo que se dé con mayor consistencia. La Biblia dice que cuando somos niños en la fe somos como olas del mar. La ola del mar llega y se va, llega y se va, sube y baja, llega y se va. ¿Me entiendes? Entonces tú puedes reconocer a una persona que no está caminando en el Espíritu porque es inconstante. Eso es lo que dice Santiago. Se vuelve, o más bien es inconstante, no ha desarrollado consistencia. Yo creo que una persona que tiene el agua del Espíritu, el río del Espíritu a los tobillos, o que tiene el agua a las rodillas, es una persona naturalmente inconstante todavía. Está un poquito a veces en fuego del Espíritu y a veces en no sé qué del Espíritu. A veces está con todas las ganas de hacer algo y a veces no tiene ganas de hacer nada. Pero cuando el agua te llega a la cintura, estás desarrollando consistencia. Te lo voy a explicar ahorita. Pero la primera consistencia que debes desarrollar se llama fruto del Espíritu. Hay algunos que quieren dones, pero yo te digo primero el fruto. Por favor, dile a alguien primero el fruto. A nosotros nos encanta ver los dones en la gente. Por ejemplo, cuando llega un evangelista o alguien que tiene muchos dones, la gente quiere ir a ver. Wow, es que dicen que va a haber milagros. Vamos. Y está bien, pero a veces evaluamos a la gente en función de los dones y no en función del fruto. Pero Jesús dijo, vas a conocer a las personas por su fruto, no por sus dones. La palabra don, que es el siguiente nivel, es regalos o un carisma, algo que te dieron inmerecidamente. Y todos tenemos. Estoy tratando de decir esta mini clase rápido, así es que sígueme. Todos tenemos don. El problema es que tú sepas cuál es. ¿Sale? Alguien repita conmigo, yo debo saber cuál es mi don. No, sí, y no tienes uno, a lo mejor tienes varios. El problema es que a veces queremos el que tiene el otro. Siempre pensamos que el césped del vecino es más verde que el nuestro. Pero lo que no estamos logrando es vernos como Dios nos ve. Vernos como Dios nos ve es importante. Cuando Dios llama a Moisés, por ejemplo, Moisés ahí en la zarza ardiendo, ¿te acuerdas? Moisés contesta estas palabras, le dice, es que yo no sé hablar. Pero qué curioso, porque la Biblia lo describe en el Nuevo Testamento como poderoso en palabra. La Biblia, búsquenlo, no les voy a decir dónde está. La Biblia dice que Moisés era poderoso en palabra y acciones. Poderoso en palabra, pero cuando él le dice a Dios, yo no sé hablar, así es que eso me dice algo. Hay una distancia a veces muy grande entre cómo te ves a ti mismo y cómo te ve Dios. Porque a veces Dios te está viendo a través de los regalos que Él ya te dio, pero que tú no has activado. Y a veces tú te estás viendo de forma natural a través de todas tus inseguridades, temores, crisis, pasado, pecados, cosas no redimidas, y te sigues midiendo a través de eso. Pero yo quiero decirte, Dios te está viendo a través de los dones que Él te dio. Tienes que activarlos, tienes que reconocerlos. Ese es el segundo nivel. Don de lenguas, don de sanidad, don de milagros, don de administración. ¿Cuántos dones? Don de interpretación de lenguas, don profético. Esta es una gran distancia. En las iglesias hay un gran bloque de la iglesia que no reconoce los dones. Se les conoce como iglesias cesacionistas. Significa que ellos creen que los dones cesaron.
Bueno, yo les informo a todos, no están ustedes en una iglesia cesacionista. Nosotros creemos que los dones están activos para gloria de Dios y a través del Espíritu Santo. Así es que pidan que se activen. Yo quisiera orar hoy que se activaran algunos dones. Una vez yo estaba en un retiro de líderes diciendo acerca de Dios, regálanos algunos dones. Y la persona que yo invité de predicador me dijo: sería mejor que solamente le dijeras que los activen, porque yo ya los estoy viendo. Era un profeta el que había invitado. Y me estaba diciendo: el problema es que a veces estás pidiendo cosas que ya están allí. Dios quiere que lo actives, los reconozcas y lo eches a andar y te hagas responsable de él. Yo veo que el apóstol Pablo, cuando estudio su vida, tenía los 9 dones. Hablo de la lista de dones de Pablo. Ahí viene una lista. Y yo veo que él tenía todos. Y siempre digo, cuando pienso en eso, yo digo que por eso era soltero. Usted cree que estoy bromeando, pero él dice: yo les recomendaría a los solteros que se quedaran. ¿No dice así? Para que pudieran servir a Dios. Entonces, les estoy dando, no es consejo. Ya me está corrigiendo mi esposa, no, pero usted tiene que entender, lo que digo no es broma. Cada don tiene un peso. Yo pregunto, ¿cómo puedes responder por 9 dones y aparte una esposa? Dios te ayude. ¿Cuántos saben que la esposa y el esposo es el mejor don que tenemos? ¿Y cuántos sabemos que es el que lleva más tiempo? Ese regalote lleva un compromiso que está por encima de todos. Vamos, dígame amén. Si no, me preocupa, porque en esta casa los matrimonios son fundamentales. Así es que vamos a administrar matrimonios. Y eso significa que a veces la gente dice: quiero otro don. Y yo nada más pienso dentro de mí: ¿puedes? ¿Puedes con más? Porque de todos ellos daremos cuentas. Porque cada don tiene que ir al siguiente nivel, al siguiente escalón. Se llama ministerio. El ministerio no es el don no es el ministerio. El ministerio es la activación del don dentro de una actividad bajo el orden gubernativo de la casa, bajo el orden eclesiástico. Mucho que explicar ahí. Así es que tú puedes tener el don de conocimiento y no necesariamente ser maestro en esta casa. Pero cuando quieras un ministerio de maestro en esta casa, bueno, pues platica con Pastor Sergio y a mí para que podamos tener un lugar ahí para ti, porque tienes el don de conocimiento. Solamente que ellos te van a checar antes 2 cosas. ¿Cuáles? Fruto y don, para saber si voy al ministerio. ¿Yo para qué quiero? Imagínense si yo les digo a los de la alabanza: muchachos, ¿me dan chance de entrarle al ministerio de alabanza? Usted no quiere eso. Usted no quiere oírme tocar ni cantar. Cada uno debe estar en la posición que el Señor nos ha llamado. Ahí está nuestra gloria y ahí está nuestra victoria, ahí está nuestra bendición. Así es que cuando llegamos al 4.º nivel, a la 4ª etapa, aparece una palabra hermosa llamada operación. Yo he explicado esto varias veces. Lo repito a propósito, porque esta iglesia, toda persona en esta casa debe saber este orden: fruto, don, ministerio. Y la última, esta palabra extraña en griego, no tiene traducción al español, se llama energemata, y es la manifestación del poder de Dios a través de tu vida. Diversidad de dones, dice Pablo, diversidad de ministerios y diversidad de energematas, diversidad de operaciones. Esa fue la traducción, no es muy buena. Es que no había una palabra para traducirlo tan fácil. Energemata es de donde viene la palabra energía. Manifestación del poder de Dios. Todo lo que hacemos en la iglesia puede ser hecho de manera natural o de manera espiritual. Todo lo que hacemos puede ser hecho de manera en la carne, y no necesariamente eso significa en pecado, simplemente de manera natural, o puede ser hecho en el espíritu. ¿Cuántos quieren que hagamos las cosas en el espíritu? Se siente distinto cuando uno hace las cosas en el espíritu. Y cuando uno está llevando el don y el ministerio en el espíritu, entonces viene una energemata.
Eso sucede cuando el río de Dios en tu vida está creciendo, está subiendo, empiezas a operar más naturalmente. Yo a veces veo sufrir un poco a nuestros líderes cuando les digo a alguien, vamos a orar por enfermos, y le digo, ven a orar por él. Los veo inseguros. Les falta meterse un poquito más en el río. Porque si yo le digo hazlo, es porque veo que tiene la autoridad para hacerlo en el nombre de Jesús. De hecho todos lo tenemos, pero tenemos que seguir el río. Oh sí. Quiero que esta debe ser una iglesia cada vez más que siga más y más el río de Dios, en donde los dones empiecen a fluir, los ministerios empiecen a activar y las operaciones de Dios empiecen a estar tan evidentes que cuando llegas a casa digas, wow, esto es poderoso. Y está viendo algo poderoso no solamente en la alabanza, no solo en la predicación. Alguien, y no voy a decir quién, cuando venía saliendo de su clase hace rato, de su clase de granero, me dijo, hoy sí me dieron duro, o algo así me dijo. Y cuando me estaba diciendo eso, yo estaba pensando, bien, ahí hubo una energemata. Que los maestros cuando dan clases puedan decir, esto que acabo de decir es transformador, es poderoso. Aún las personas que nos sirven en cafetería, ¿no creen? Uy, hoy le pasé el café y algo pasó, no sé qué, pero algo pasó. Oh, sí, todo puede ser hecho en el espíritu o todo puede ser hecho en la carne. Así es que cuando yo pienso en esto, digo, el agua tiene que subir a la cintura. Tengo que explicarle algo acerca de la cintura. Es una palabra hebrea rara. Es modnajim. No es la pronunciación seguramente correcta, pero así se diría transliterado al español. La palabra cintura no es como la nuestra. Mire, yo traigo cinturón, ¿ok? Y aquí decimos nosotros que está la cintura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, a veces si usted la tiene que subir, bueno, es otro tema. La cintura normal debería de andar por ahí. Déjame predicar, alma, por favor, no me des ideas. Y entonces, pero en la Biblia la palabra cintura, véame, abarca arribita del cinturón, ¿sí? Y abajo donde empieza el estómago. Esta sección, lo que nosotros llamamos como el vientre. ¿Estamos? Cuando usted vea en la Biblia la palabra es que tiene varias traducciones, pero específicamente es en este versículo, cintura. No se refiere a esto, se refiere a esta sección. Y esa sección para los hebreos abarcaba parte de esta sección de las caderas, los lomos, así le llama la Biblia. Y esta palabra es muy importante porque usted la ha encontrado en la Biblia y a lo mejor no le ha entendido lo que dice. Por eso le digo que se la quiero explicar hoy. Y estaba hablando de esta parte de aquí, donde decimos que tenemos los riñones. Ahí, por ahí, lomos. Alguien diga conmigo los lomos. Es lo que algunos dicen como la cintura amplia, ¿no? La cintura bendecida, decimos. Pero abarcaba incluso la región pélvica, ¿ok? La región pélvica y hasta acá. Eso es la cintura en la Biblia. Ahora, esto que le estoy explicando es importante, porque cuando la Biblia dice que el agua en el espíritu me llegó a esta sección, a las cinturas, la Biblia traduce eso como lomos, como caderas. Y entonces hay versículos, y no es uno ni dos, que son un montón de versículos que habla de esta parte. Y entonces hay tres simbolismos que usted tiene que aprender de cuando el agua llega a la cintura. Se los quiero enseñar, ¿está bien? Ok, usted tiene que aprender tres cosas. Cuando trae el agua del espíritu a la cintura, tienen que pasar tres cosas. Y hay algunos de ustedes que ya les urge meterse en esa área, ¿eh? No voltee a ver a nadie, nada más dile, suspira. ¿Será para mí, Señor? ¿Tengo que entrar ya a ese nivel? Sí, ya tienes que entrar a ese nivel. ¿Sale? Es la etapa de acelerar procesos. Alguien diga conmigo, acelera. Vamos, dilo de nuevo, acelera. Cuando tú vas con el agua a los tobillos, te dije la primera semana, es como el niño que se está divirtiendo en una nueva experiencia. Cuando el agua sube a las rodillas, es como un nuevo descubrimiento. Ay, qué interesante, esto es nuevo. Ay, mira, pero entra y se sale, entra y se sale, y hay inconstancia. Pero cuando el agua llega a la cintura, el Espíritu Santo está diciendo, quiero que aprendas a vivir en una nueva naturaleza.
Y para eso necesitas acelerar. Tengo que explicar esto. Los judíos antiguos, el pueblo de Israel creía que amarrarse a los lomos, nosotros diríamos en español, ponerse el cinturón, era símbolo de moverse más rápido. Eso es sencillo de entender cuando usted piensa que tanto hombres como mujeres usaban lo que hoy llamamos como una túnica. Y entonces con una túnica más o menos larguita, si usted quería correr, no podía. Ok, los pasitos salían así. Entonces, cuando el Señor dice, muévete, la Biblia dice, ciñe tus lomos. Ciñe tus lomos. La Biblia significa, lo que está diciendo es, levántatelos, amárratelos, para que la parte que te colgaba aquí te libere las rodillas. Y ahora sí, córrale. Sí. Entonces hay algunos que Dios le está diciendo, cíñete los lomos porque te voy a acelerar. Esa es la etapa de aprender a correr, a moverse más rápido. Esta parte baja del torso es la que te da la movilidad. Entonces subían la túnica larga. Algunos incluso la acomodaban acá arriba, doblada, la sostenían con el cinturón en la zona baja del abdomen, y eso franqueaba, eso liberaba las piernas para poder correr o moverse más rápido, para poder trabajar más ágilmente. Escúchame, para poder pelear. Nadie salía a la guerra con la túnica hasta abajo, se la acomodaban. Es por eso que si ustedes ven una vestimenta de soldado romano, los soldados romanos peleaban con falda corta. ¿Sí? Pues lo puedes ver en cualquier lado. Busca una ilustración de un soldado romano y vas a ver que traía falda corta. ¿Ok? No se usaba el pantalón. ¿Por qué peleaban con eso? Por movilidad. Y entonces en el futuro después empezaron a usar ciertas protecciones para las piernas y demás, pero inicialmente solo peleaban con esa falda corta. Cuando alguien quería servir en el templo, qué interesante, algunos de los sacerdotes tenían que fajarse los lomos de cierta manera, o cuando alguien iba a emprender un viaje. ¿Estás entendiendo que todo esto es simbólico? Te voy a enviar a algún lado. Aprietes el cinturón, decimos a la mexicana. Es lo mismo que sujeta tus lomos, porque estás a punto de ser enviado a algo. Prepárate, prepárate. O Dios dice, aprieta tus lomos, porque voy a acelerar cosas en tu vida y no quiero que te andes tropezando en el camino. Prepárate. O Dios dice, estás a punto de entrar en una batalla. Aprieta tus lomos, porque el enemigo va a salir a enfrentarte. Necesito que estés lista. Necesito que estés listo. Éxodo capítulo 12, versículo 11. Es un pasaje sobre la Pascua. Alguien recordará que antes de que salieran de Egipto, Dios le da instrucciones a Moisés la última noche y le dice, diles que preparen este animal, lo van a matar, y ahí es donde se instituye la Pascua, que es un símbolo de Cristo y todo lo que hoy no voy a explicar. Pero entonces vas a matar el animal, vas a poner la sangre en los dinteles de la casa y luego vas a hacer toda esta ceremonia. Y Moisés les explica toda la ceremonia. Ese es un pasaje que explica cómo se celebraría la Pascua permanentemente. Hasta nuestros días los judíos ortodoxos la celebran de esta manera, atendiendo estos versículos. ¿Me están siguiendo? Pues mira lo que dice el versículo 11: van a comerlo así, ceñidos vuestros lomos. A veces a nosotros nos pasa lo contrario. Cuando vamos a la cena, digamos la cena de Navidad, nosotros nos ponemos hasta cómodos, ¿a poco no? Yo creo que me tengo que aflojar el cinturón, no apretármelo, y eso es porque planeo una cena de Dios ayude a mi estómago. Te pones cómodo. Ahí Dios está diciendo, quiero que hagas lo contrario. Van a cenar rápido, de pie y con los lomos ceñidos. Así se cena la Pascua. ¿Por qué? Y entonces entra un simbolismo de aceleración, porque todo lo que tenía
habías detenido en tu vida por más de 400 años, pueblo mío, estoy a punto de liberarlo. Porque promesas que tú habías tenido guardadas, que no habías podido liberar, en el momento en que yo vengo y pacto contigo, te voy a acelerar. Y necesito que tú estés listo. Quiero que hagas tu parte. Quiero que estés hábil para correr, para pactar, para deshacerte de cosas. Ciñe tus lomos. Oh, yo cuando el Señor me dice ciñe tus lomos, yo digo, wow, ahí viene algo, prepárate. Ponte en posición de guerra porque algo va a pasar. Oh, hay tiempo para todo. La Biblia dice que hay tiempo para descansar. Pero aquí cuando Dios dice ciñe tus lomos es porque hay tiempo para acelerar algo. Me gusta el simbolismo que tiene. Dice, van a comerla apresuradamente, como símbolo de que el tiempo pasado ya se cerró. El Espíritu está diciendo, hay algunas cosas que no puedo acelerar en tu vida porque no terminas de cerrar el ciclo anterior. Abrazas tu pasado con tanto amor y con tanta insistencia. ¿Cómo quieres que te entregue al nuevo novio si tienes el corazón en... ¿Cómo quieres que te... Aplica muchas cosas ya, pues. Alguien diga conmigo, suéltalo. Hay cosas que hay que soltar para que Dios pueda enviar la nueva bendición. De pronto Dios viene con Samuel y le dice, ¿por qué sigues llorando a Saúl? Suelta a Saúl, que no entiendes que tengo a David listo. Tienes que soltar eso. Ciñe tus lomos, te quiero llevar a la siguiente bendición. Sigues llorando por el negocio anterior cuando Dios ya tiene el nuevo. Dios está diciendo, ciñe tus lomos porque quiero meter el acelerador en tu vida. La segunda cosa que representa es algo muy bonito. Es la etapa de la reproducción espiritual. Oh, sí, porque te acabo de decir que la zona cubría hasta esta parte, donde se da la parte superior de los órganos sexuales. Y esto en los judíos era una importancia clave, ¿eh? Porque ellos tienen una frase para eso en hebreo. Y esa frase implicaba la reproducción. Era una bendición de fertilidad. Cuando un judío bendice a otro en su matriz, a una mujer en su matriz, a un hombre en sus testículos, lo que le está diciendo es, ciñe tus lomos. Oh, sí, prepárate porque te voy a soltar reproducción. Cuando tú llegas a la etapa del río a la cintura, Dios quiere algo de ti. Multiplícate. Y eso es tremendo, ¿eh? Porque esta es una de las razones por las cuales muchas iglesias entonces no continúan su crecimiento. Porque trae a muchos cristianos todavía con el agua a las rodillas. No tienen con qué reproducirse. Tú no le pides reproducción a un chiquillo de 10 años. Ni siquiera a una niña o a un niño de 13, 14 o 15, aunque pueda, biológicamente pueda, no se lo exiges porque no está listo. ¿Va conmigo? Pero el agua tiene que subir ¿a dónde? A la cintura, a los lomos, aquí. Y entonces cuando sube aquí, a esta parte, le dices, es tiempo de que pienses, te tienes que reproducir. Voltea con alguien y dile, reprodúcete, o crece para que te reproduzcas. Sí, mejor. No sea que reproduzcas algo que no estés listo. Por eso, escúchame, por eso la palabra que te pronuncié en hebreo, la palabra en hebreo esa rara que te dije, esa no solamente se traduce como lomos, también se traduce como vientre. Y se habla de la bendición del vientre y es la misma expresión de la bendición de los lomos. Es la misma de que se podría usar como la bendición de la cintura. Y déjame darte un pasaje que me encanta, que está en Génesis capítulo 35 en el versículo 11. Génesis 35, 11. Me encanta cómo dice esta palabra. Dice, reyes saldrán de tus lomos. Ahora entiendes, tengo una descendencia espiritual detrás de ti. Tengo una simiente en tus lomos.
Así es que cuando Dios te dice ciñe tus lomos, te está diciendo, quiero reproducir cosas que te he dado. Es una referencia a la fuente generacional. Hay cosas que tú tienes que reproducir. ¿Me estás entendiendo que no estoy hablando solamente de simiente espiritual de personas convertidas? Claro que eso tiene que pasar. Yo espero que todos ustedes desarrollen la madurez suficiente para tener más discípulos en el reino. Porque así debe ser, porque estamos llamados a ser discípulos y a hacer discípulos. Pero más allá de eso hay cosas que tú puedes reproducir. Por ejemplo, la persona que sabe hacer negocios, cíñete los lomos y ayuda a otros a hacer negocios. ¿Ya me está entendiendo? Oh, sí, la persona que le va bien en su matrimonio, que ha encontrado claves, que ha desarrollado madurez, cíñete los lomos y ayuda a los pastores que nos están guiando con los matrimonios. Súmate a eso, porque tú sabes que traes peso de autoridad en esa área. Cada uno tiene que ver qué puede reproducir en el río del Espíritu, porque Dios no te dio esas cosas para guardarlas, te las dio para ser de bendición a las siguientes generaciones. Hay alguien que está necesitando lo que tú traes cargando. Hay alguien que está necesitando las fortalezas que Dios te ha dado. ¿Estás captando la idea? Necesitas ser esta clase de persona que puede decir, yo tengo esto que Dios me dio y quiero reproducirlo en otros. A mí me gusta mucho el símbolo de los lomos, porque necesitamos que la iglesia se vuelva fértil. Cuando digo fértil me refiero en todos los aspectos. ¿Se dan cuenta cómo ha dado fruto en nuestro país la muerte? Llevamos siglos dándole culto a la muerte. ¿Y sabes qué estamos viviendo? Simplemente el resultado del culto que desarrollamos. Vivimos en medio de un país que está cada vez más atado a secuestros, a asesinatos, un montón de cosas que no queremos, pero al mismo tiempo tenemos siglos declarando cosas a honor a la muerte. Y entonces la matriz ya escuchó. Esa matriz en México ya oyó que ahí está su multiplicación y está dando fruto. La iglesia tiene que hablar lo suyo. La iglesia tiene que volver a hablar vida, tiene que volver a hablar restauración, tiene que volver a hablar santidad, tiene que volver a hablar bendición para otros, prosperidad para otros. Porque la iglesia trae cargando en sus lomos lo que México necesita. Necesitamos soltar. Y eso solo sucede cuando el agua ya te llegó a la cintura, cuando lograste la madurez suficiente para dar de gracia lo que de gracia recibiste. Entonces yo veo que hay iglesias, muchas iglesias en México, que no alcanzan ese nivel. Y yo creo que nosotros nos estamos proponiendo ser esa clase de iglesia. Una iglesia donde dice, pastor, vamos a subirle, porque hay que dar más. Pachuca lo necesita, este pueblo lo necesita. El tercer y último símbolo de la cintura era la zona para atarse. No se hacía el cinturón acá, se hacía por esta altura, hasta acá, y ahí se ataba. Y el mensaje detrás de eso es el momento de fuerza y determinación. Alguien diga conmigo, fuerza y determinación. No se enoje conmigo, ¿ok? Le anticipo. Cuando el agua le llegue a la cintura, usted va a dejar de faltar tanto los domingos. Ya sabía que algunos iban a decir, ya iba a empezar el pastor. Pues sí, ¿a qué soy su pastor si no? Para decirle que necesita volverse consistente, querido. Consistente significa estoy listo en cualquier momento y haciendo consistentemente lo que me toca. Estoy en mi casa como esposo consistentemente
Estoy en la vida de mis hijos consistentemente. Estoy en mi trabajo consistentemente. Estoy en mi iglesia consistentemente. Estoy en el ministerio que Dios me ha dado consistentemente. Ese es el agua a la cintura. Es un cristiano que se vino y se amarró y dijo: vale, con fuerza, este es el momento. Yo creo que aquí debería de haber varios hombres diciendo: sí, nosotros podemos hacerlo. Somos la clase de hombres que se preparan para la batalla. Si la masculinidad no desata esta fuerza, entonces algo está fallando en esa masculinidad. La masculinidad es la capacidad de meterse y decir: voy a hacer lo que tengo que hacer porque es el momento de hacerlo. No es que me guste, no es que tenga ganas. Es que oí una voz del cielo que dijo: Daniel, cíñete los lomos, prepárate para la siguiente temporada, porque necesito consistencia de tu parte, fuerza. Oh sí, quiero más voces de mujeres diciendo amén, porque hay una generación de mujeres clamando por este tipo de masculinidad. Una generación de mujeres que está diciendo: vamos, necesitamos hombres que se ciñan los lomos. No abusen. Este es su momento de brillar. Hombres que entiendan que es el momento de estar listos, el momento de fortalecer el espíritu, el momento de entrar en acción, el momento de tomar la postura correcta ante el enemigo. Yo veo a toda la cultura progresista que está empujando nuestras familias y yo digo: varones, cíñanse los lomos ya. Es tiempo de que le digan: esta palabra no va a entrar en mi casa, esta música no será escuchada en mi casa. Cíñanse los lomos. Es símbolo de fuerza y de consistencia. Es un shofar que está tocando para la guerra y está diciendo: vamos, trabaja, camina más rápido, lucha, reprodúcete. Hombres que no ciñen los lomos son hombres que no entienden su masculinidad. La Biblia dice en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 13. Había un montón de versículos sobre ceñirse los lomos. Solamente usé como 4 porque quería que usted entendiera el simbolismo detrás. En Primera de Pedro 1:13, la Biblia dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Eso es lo que le llamamos un hebraísmo. Es una forma de decir algo al estilo hebreo. Como dices: ¿cómo le hubieras dicho a la mexicana? Bueno, pues aquí lo dijeron al estilo hebreo. Y dice: sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ciñan sus lomos, ciñan los lomos de su entendimiento. ¿Sabe qué significa eso? Significa: amarra tu cabecita para que no dejes entrar tanta tontería que estás viendo. Toda ideología que anda por ahí, toda influencia progresista que está afectando nuestras familias, dice: ciñe tus lomos, aprieta tu cabeza y di: eso no va a entrar aquí, y ponte firme contra eso. Yo no predico en la iglesia como predico en redes sociales, pero lo que predico en redes sociales, algunos de ustedes me van a empezar a seguir y van a decir: este es el pastor, ese soy. Sí. Y yo me ciño los lomos en las redes sociales. Los que me siguen lo saben. Y lo que estoy diciendo con esto es que hay tantas cosas que le están pegando al mundo, no solamente a la iglesia. Me duele México y me duele que los cristianos no ciñan el lomo de su entendimiento y puedan pelear la buena batalla de la fe y decir: esto es lo que creemos. Porque hoy todo el mundo dice lo que cree, pero la iglesia está callada. Es tiempo de proteger lo que piensas y defender lo que piensas, porque la Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Así es que Dios dice: ciñe tus lomos, porque viene una guerra. Necesito tu fuerza, tu consistencia, tu valentía.
No es el tiempo de entrar y salir, de subir y bajar. Es el tiempo de mantenerte firme y hacer guardia. ¿Se dan cuenta qué importante es que el agua suba? Cuando está ahí el agua aquí, andamos chapoteando. Cuando está aquí, andamos muy sensoriales todavía. Pero cuando el agua llega aquí, se ha desarrollado un tipo de cristianismo donde voy a hacer lo que tengo que hacer, porque soy un ministro del Señor. Hoy es un día de aprender sobre madurez. Hoy es un llamado a la madurez. Alguien tiene que decirle aquí después de este mensaje: Señor, yo quiero ir al siguiente nivel de madurez. Y quiero orar por ti en ese aspecto. Así es que quiero que te pongas de pie sin distraerte, que mantengas tus ojos cerrados. Hoy voy a hacer una oración distinta. No voy a orar por tu madurez, sino por la madurez de la casa. Si tú quieres la madurez de la casa, tú seguirás tu caminar por el río para que el agua suba hasta los lomos. Pero quiero pedirlo de manera comunitaria. Siempre que hago una invitación al altar, o la mayoría de las veces, les digo que vengan para que podamos orar por ti. Pero hoy voy a invitar a que vengas, pero no a orar por ti, sino a orar por la casa. Y esta es la única oración que vamos a hacer todos. Señor, permite que Casa Roble lleve el agua hasta los lomos. ¿Alguien me quiere ayudar con esa oración? Entonces venga aquí al frente. Quiero que te hinques, no quiero que la hagas de pie ahora. Quiero que le clames al Señor aquí al frente. Y no vas a venir a orar por ti. Yo no voy a orar por ti hoy. Tú vas a orar por la casa. Una casa que está clamando para que haya madurez. Danos una casa madura, Señor. Una casa de guerra, una casa de convicciones, una casa de autoridad, una casa de gobierno. Oh Dios, danos una casa que vaya a otro nivel. Te estoy pidiendo que nos traigas a madurez, Espíritu Santo. Te estoy pidiendo que nos empujes a un nivel donde nuestro espíritu diga: ya no puedo con esto, tengo que soltar esto porque el río está subiendo. Cuando el espíritu sube, escúchame, hay cosas que Dios te dice: no puedo subir el río mientras no renuncies a eso. No puedo llevarte al siguiente nivel si sigues atado a esto del pasado. Así es que es el momento de decir: Señor, vengo a soltar lo que tenga que soltar, porque quiero que suba el río en la casa. Una casa de madurez. Ciñe nuestros lomos, Padre. Ciñe los lomos de la casa, de Casa Roble. Aprieta el cinturón ahora. Aprieta el cinturón ahora. Llévanos al siguiente nivel de gloria. Aprieta el cinturón. Queremos estar listos para la batalla, listos para el siguiente nivel, listos para la reproducción. Sigue orando. Sigue orando. Di: Señor, trae madurez a la casa. Trae madurez a la casa. Señor,